La mano de los eusaurópodos más derivados representaba un 15-20% de la extremidad anterior total. La mano de los saurópodos tiene una morfología muy particular. Son estructuras semitubulares con metacarpos alargados en forma de pilar. La superficie posterior es hueca, generando la forma semilunada en el suelo. Además cuenta con una enorme falange en forma de garra. Consigue manos graviportales más parecidas a las de los caballos actuales que a los elefantes. El cúbito forma una articulación con el húmero, oponiéndose al extremo distal de este, y su extremo proximal encierra el radio posterior. El radio se articula solo con la porción anterior e interna de la superficie articular distal del húmero. La capacidad mecánica de la extremidad anterior para soportar el gran peso se optimizó con la orientación vertical y la disposición semitubular de los metacarpos. El descubrimiento de manos completamente articuladas, acompañado de estudios de osteología y morfología funcional, además de los numerosos rastros, ha permitido reconstruir la mano. En sauropodomorfos basales, la función parecía estar adaptada a múltiples propósitos, como locomoción y agarre, como Plateosaurus, mientras que en neosaurópodos como Melanorosaurio se evoluciona hacia una locomoción graviportal. Los metacarpianos adquirieron una disposición columnar tubular semicircular, con una reducción en las disparidades de longitud entre los elementos. Los dígitos manuales de saurópodos evolucionaron hacia la encapsulación de tejido para formar un casco. Solo el pólex estaba separado con una garra. Las etnitas de las manos tienen forma de media luna, a veces más anchas que largas. Resulta casi imposible determinar a qué mano corresponden, excepto que se encuentren formando parte de un rastro. Las huellas de las manos se parecen a pisadas de elefantes. A menudo están solapadas por las traseras. Por el peso del animal en un sedimento plástico, adquieren forma semicircular orlada por un borde. Los restos bien conservados permiten apreciar un borde anterior amplio y convexo marcado por el dedo 3, un arco 1-4 cerrado, el dedo 1 reducido y redondeado distalmente, y el dedo 5 de dimensiones similares al 1. El arco entre el dedo 1 y 4 tiene hasta 270 grados. En el grupo enciso hay numerosas huellas de manos de saurópodos. Para medir la etnita de la mano de saurópodo, los paleontólogos utilizan un metro, un goniómetro y realizan la cartografía del rastro, señalando cada huella. La medición ayuda a identificar qué la produjo. Los datos del rastro permiten determinar el tamaño aproximado del individuo, el modo de caminar y la velocidad. A la hora de medir la etnita de la mano, es de gran ayuda medirla junto con la del pie. Los parámetros morfométricos utilizados son la anchura y la longitud de mano-pie y la distancia entre la parte anterior de la mano y la del pie. Medir las etnitas de las manos y relacionarlas con sus autores es una tarea complicada para los investigadores, ya que pueden estar muy alteradas. Las extremidades posteriores de los saurópodos son más robustas que las anteriores, y en algunas especies, como en Diplodocus, son más largas, mientras que en otras, como en Brachiosaurus altithorax, son más cortas. Los saurópodos son dinosaurios herbívoros, y muchos expertos encuentran evidencias de que, para alcanzar las ramas más altas de algunas coníferas, podían erguirse sobre sus extremidades posteriores, por lo que éstas son muy robustas. Los restos óseos demuestran que sus extremidades posteriores presentan una disposición en forma de columna. La tibia y la fíbula tienen un tamaño y disposición que les permiten aguantar el peso del animal, y el pie es de gran tamaño, con 5 dedos, como se observa en las huellas encontradas. Sin embargo, los pies de estos animales difieren mucho de lo que vemos solo con sus restos óseos. Para soportar su tremendo peso corporal, los pies tenían una almohadilla carnosa que distribuía el esfuerzo y protegía las articulaciones del tobillo y de los dedos. Esta adaptación la encontramos también en los elefantes. Los pies de saurópodos tienen 5 dedos y, al contrario que en las manos, que las perdieron secundariamente, unas grandes garras características que podían rotar hacia adelante con la contracción de los músculos, pudiendo situarse debajo del pie, actuando como la pala de una excavadora con cada paso que daban. Sin embargo, esta adaptación está posiblemente más relacionada con excavar nidos. No obstante, los hallazgos de pies articulados se cuentan, literalmente, con los dedos de una mano. Por eso, para estudiar la estructura del pie
y cómo participaba en la locomoción y en el comportamiento, tenemos que recurrir a fósiles más abundantes, sus huellas. Las huellas de los pies son ovaladas y relativamente anchas, y en algunos casos, si se encuentran muy bien conservadas, se pueden ver las impresiones de sus 5 dedos. Sin embargo, son muy diferentes a las huellas de las extremidades anteriores. Al tratarse de animales cuadrúpedos, ambas huellas suelen encontrarse próximas. Con números romanos se nombran los dedos en las huellas desde el interior. La curvatura y orientación indica si es el pie izquierdo o el derecho. Las uñas o falanges ungueales se encuentran curvados y dirigidos siempre hacia el exterior del pie. Gracias a las huellas que disponemos, podemos entender lo gigantescos que podían llegar a ser los saurópodos. Debido a sus dimensiones, debían de ser eficientes distribuyendo su masa corporal y coordinando su desplazamiento. Pero para extraer toda esta información de las huellas es necesario una metodología particular. Lo primero a tener en cuenta es si disponemos de un molde, de una impresión natural en negativo, de un contramolde, de relleno sedimentario posterior en positivo o de una subhuella, que es la deformación del sustrato depositado anteriormente. Además de las medidas tomadas en el terreno, se realizan moldes artificiales físicos, fotogrametría, modelos 3D, todo ello para poder trabajar con fórmulas matemáticas que tienen en cuenta las siguientes medidas. Para las huellas por separado se mide la anchura, la longitud, los ángulos interdigitales y la longitud de la pareja. Para un rastro se tiene en cuenta el paso, abreviado P, como la distancia entre los pies derecho e izquierdo, la zancada, Z, la distancia entre pies de la misma pareja, el ángulo de paso, AP, y de rotación, AR, la línea media, LM, y las anchuras externa, AE, e interna, AI. Todas estas medidas han de tener en cuenta variables extrínsecas que influyen en la tipología de la huella en relación con el sustrato, la ontogenia y el comportamiento del individuo, o incluso posible dimorfismo sexual. En el proceso de locomoción, un organismo debe tener la fuerza y control necesarios para avanzar hacia una ubicación, un equilibrio dinámico suficiente para mantener la postura y superar la fuerza de gravedad u otras fuerzas externas, y además poder adoptar uno o varios patrones locomotores o marchas. La postura o actividad postural, en un sentido fisiológico, se puede definir como la función por la cual el cuerpo se apoya y sostiene de una manera determinada sobre una superficie. Apoyo, equilibrio, enderezamiento. En la imagen del gato podemos apreciar cómo éste se sostiene y estabiliza sobre 3 de sus extremidades al levantar la cuarta extremidad anterior para dar un paso. De esta relación entre extremidades y suelo se desprende otro concepto, las marchas o gaits. En una marcha, las extremidades actúan en patrones sincronizados para desplazarse por una superficie. Las marchas pueden ser simétricas, en el que los miembros de un lateral repiten las del otro lado, pero media zancada más tarde, como caminar o amblar, o asimétricas. Las extremidades de un lado no repiten las del otro, como galopar o bound. Los elefantes, las jirafas, los camellos, las hienas o los osos pueden desplazarse amblando. Al amblar, los animales avanzan moviendo simultáneamente los miembros del mismo lado del cuerpo. Al desplazarse, apoyan la pata posterior seguida de la pata anterior del mismo lado. A continuación, levantan esta extremidad posterior y apoyan la pata posterior del otro lado, repitiendo así el proceso a medida que avanzan. En el ciclo del paso, alternan las extremidades hasta llegar a un paso lateral. Cuando los elefantes aumentan de velocidad, comienzan a amblar. Siempre hay al menos una extremidad en contacto con la superficie. En este caso, se observa que al desplazarse algo despacio, son 2 los miembros contactando sobre el suelo. Durante la marcha, las extremidades anteriores y posteriores del mismo lado tienen fases aéreas separadas, no se superponen y los pies golpean el suelo de forma independiente. El contacto continuo con el suelo reduce las fuerzas que el cuerpo del animal tiene que soportar. Otra ventaja es que durante el movimiento se reducen las oscilaciones verticales en el centro de masa. El tipo de marcha de un cuadrúpedo se puede deducir a partir del rastro de pisadas que dejan sus manos y pies, como es el caso de la interpretación de rastros de ignitas de saurópoda.
Los análisis morfométricos llevados a cabo para algunos rastros de ignitas apuntan a que el modo de marchar de los saurópodos era amblando, y las reconstrucciones muestran al saurópodo amblar tal como hemos visto que lo hacen hoy en día los elefantes, ambos animales graviportales. Sin embargo, las mediciones de otros rastros sugieren que estos animales caminaban mediante pasos alternantes, y las reconstrucciones resultantes son muy diferentes a las anteriores. Entonces, ¿los saurópodos caminaban o amblaban? En algunos casos es difícil deducirlo a partir de sus huellas. Además, la distinción entre ambos tipos de marcha es bastante controvertida. Es posible que algunos saurópodos tuvieran la capacidad de realizar ambas marchas, como es el caso de los perros, para los cuales amblar supone un paso de transición al aumentar la velocidad, o de otros animales actuales, como los caballos, que pueden aprender a amblar. Las variaciones indican el tipo de locomoción, si el animal camina, trota o va a la carrera. Se puede estimar atendiendo a la relación entre la zancada y la altura de la cadera. También se estima a través de la proporción entre la distancia entre las articulaciones de la cabeza del húmero y el fémur en relación a la altura de la cadera. Además, hay que considerar la distancia mano-pie. Hay rastros en los que las huellas delanteras no están presentes. Existen diversas hipótesis para explicarlo, como que se trate de una progresión no convencional debido a una superficie resbaladiza o que se haya podido adoptar una postura bípeda ante situaciones de defensa o de cópula. Otras irregularidades en la trayectoria, como alteraciones en la zancada o el paso, indican que se produjo un cambio de dirección. Al realizar los cálculos, los rastros tienen un valor inferior a 2, lo que nos indica que el animal va caminando y tiene las patas grandes. Estos miembros graviportales son gruesos como columnas, lo que les permite soportar el cuerpo y hace que gran parte de la extremidad contacte con el suelo. Las huellas frecuentemente quedan preservadas en zonas encharcadas, un ambiente que podría afectar a la marcha. La dirección de un rastro de saurópodo se puede descubrir a partir de la secuencia de pie-mano, la mano más pequeña y siempre por delante de su pie correspondiente, tanto izquierda como derecha. La secuencia de pie-mano izquierdos en amarillo y derechos en verde indica la dirección de un rastro, manos siempre por delante de pies, aunque en ocasiones solapen. En este rastro de saurópodo, la dirección se puede estudiar trazando el eje de la pista, es decir, una línea que sea equidistante entre las huellas. Con ello se puede ver si el animal cambió de dirección en algún momento. La altura del acetábulo es la altura de la cadera, es decir, la suma de las longitudes del fémur, tibia y tercer metatarso. Se estima a partir de la longitud de la ignita, multiplicándose el tamaño de esta por una constante diferente según el grupo taxonómico del dinosaurio al que pertenece la huella. En el caso de los saurópodos, la constante es 5,9. La longitud de la ignita, representada como FL en la imagen, es igual a la distancia acotada entre las dos líneas, paralelas entre sí y perpendiculares al eje del rastro, que se extraen de los puntos más anterior y posterior de la ignita. La distancia glenoacetabular, representada como GAD en la imagen, es la distancia entre las dos cinturas, donde articulan el húmero, en la cavidad glenoidea, y el fémur, en la cavidad acetabular. Es una medida exclusiva de rastros de dinosaurios cuadrúpedos, y es un buen indicador del tamaño del tronco del animal. Para conocer la distancia glenoacetabular hay que realizar un paso previo. Trazar una línea que una el punto central de las huellas de las dos manos y otra que haga lo mismo entre las dos huellas de los pies. A continuación, hay que trazar una tercera línea que una el punto intermedio de las otras dos, siendo la distancia que se obtenga en este paso la distancia glenoacetabular. La zancada se define como la distancia entre dos puntos homólogos de dos huellas consecutivas de manos o pies del mismo lado. En la imagen se ve cómo se mediría la zancada media sobre un rastro. En este caso, la zancada mide 2,34 metros. Se toma la media para que resulte representativo del dinosaurio y evitar datos anómalos. Se muestra otro rastro con una zancada mayor, en este caso 2,64 metros, pues la zancada es una medida importante para conocer el modo de locomoción de los saurópodos y se utiliza en los cálculos del ángulo de paso, la anchura del rastro o la velocidad. Esta ecuación de velocidad fue propuesta por Robert McNeill Alexander en 1978. Relacionó la velocidad con la aceleración de la gravedad, la zancada lambda y la altura desde el sustrato hasta la cadera, h. Cuanto menor sea h, mayor la velocidad. Esto implica que cuando la longitud de las extremidades inferiores disminuye, el animal debe aumentarla para realizar el mismo recorrido.
Sin embargo, esta estimación del parámetro h en función del taxón se ha determinado a través de análisis estadísticos. Un ejemplo es la ecuación de esta gráfica, donde la x es la longitud de la ignita e y la estimación de h. Si calculamos la velocidad de este primer rastro de saurópodo, donde la zancada media es 2,24 metros y el cálculo de la altura media desde el sustrato a la cadera es de 4,89 metros, la velocidad es de 0,47 metros por segundo. En el segundo rastro, también de saurópodo, la zancada media es de 1,38 metros y la altura media desde el sustrato a la cadera se estima como 3,88 metros, siendo la velocidad 0,27 metros por segundo. Lo más singular de los rastros de ignitas que dejan los saurópodos es las distintas anchuras de pista. Estas pueden clasificarse en 3 tipos: estrechos, medios y anchos, según sea la distancia de las huellas de los pies y manos al eje del rastro. ¿Qué significa esta diferencia? Algunas de las características que justifican estas diferencias son su peso, centro de masas, caracteres osteomorfológicos y miológicos y el comportamiento de cada individuo. Por tanto, este parámetro morfométrico debe utilizarse conjuntamente con otros para la identificación de taxones, pues hay convergencia evolutiva y variación individual. Aunque algunos piensan que hay razones evolutivas en estas diferencias, la distinción entre tipos depende de los métodos de medición. Uno de ellos utiliza 2 medidas: la separación entre ambas manos dividida entre el ancho de una mano y otro, la separación de los pies entre el largo de un pie. Un valor de 1 o inferior indica rastro estrecho. Entre 1 y 2 puede ser medio o ancho, y 2 es muy ancho. Las manos y los pies no tienen por qué situarse equidistantes a la línea media. Otra manera de medir el ancho de pistas y averiguar a qué grupo de saurópodos pertenece la pista es la proporción de anchura, trackway ratio, entre la anchura lateral, SW, y la anchura total, OW, de un rastro, expresada como un porcentaje. Cuanto mayor sea la proporción, caso en que OW es pequeño, más estrecho es el rastro. El rango de valores para rastros anchos, medios y estrechos es de menor o igual de 35%, entre 36 y 49% y mayor o igual del 50%, respectivamente. Los cálculos realizados indican que se cumplen los porcentajes acordados. La proporción de anchura del rastro C es ancha, mientras que la proporción de anchura del rastro A es estrecha. En estos casos tan claros, su aplicación permitiría adoptar una icnotaxonomía más coherente. La heteropodia es otro de los parámetros para estudiar las diferencias entre pistas anchas y estrechas. Se basa en la diferencia de superficie entre las huellas de manos y pies. El índice de heteropodia varía en función del método utilizado para su cálculo. Las medidas del área son más precisas que las medidas de longitud y anchura de las ignitas. Sin embargo, el índice entre el área del pie y la mano varía entre huellas de un mismo rastro debido a la heterogeneidad del sustrato y al estado de conservación de las ignitas. Por ello, aunque la heteropodia puede utilizarse para identificar morfotipos, en muchos casos su función taxonómica es limitada. Un rastro presenta heteropodia alta cuando el índice muestra un valor inferior al 35% y una proporción mayor que 1 a 2,5, como ocurre en los rastros A y B. En cambio, un rastro presenta heteropodia baja si alcanza un valor mayor al 35% y una proporción igual o inferior que 1 a 2,5, como se observa en las ignitas del rastro C. Los pies y las manos de los saurópodos presentan en general una rotación positiva, hacia afuera. Normalmente, las manos tienen un ángulo de rotación mayor, pero no siempre es así. Incluso la rotación puede ser distinta en la izquierda y la derecha. El ángulo es el que forma la línea que divide la ignita longitudinalmente con respecto a la línea media del rastro o al triángulo que trazamos para el primer método de medición de la anchura. En rastros cortos es difícil de medir los ángulos porque no se sabe si pueden deberse a cambios de dirección. Según algunos autores, una rotación positiva en las manos suele indicar velocidades de locomoción bajas y rastros estrechos, mientras que las manos están dirigidas anteriormente cuando contribuyen a la propulsión del animal, en velocidades más altas y rastros anchos, en los que el centro de masas es más anterior.
Para calcular el peso de vertebrados extintos se usan modelos tridimensionales a partir de los esqueletos, a través de modelos digitales. El proceso de digitalización se realiza mediante escáner láser de largo alcance, fotogrametría digital o tomografía computerizada. En el siguiente paso se genera el modelo volumétrico y se calcula la densidad para estimar un peso. El gran reto en saurópodos es predecir el peso de aparato respiratorio, por su distribución y volumen, además del peso del cuello y la cola, según su extraordinaria longitud. Sin embargo, el peso también se puede estimar a través de las huellas, teniendo en cuenta el área y el volumen de estas. Para ello es importante conocer el patrón de locomoción, el centro de masas y el triángulo de estabilidad, para saber la distribución del peso, como veremos más adelante. Mediante los métodos anteriores se ha propuesto que cualquier saurópodo pesa más de 12 toneladas. Por ejemplo, el Argentinosaurus pesa 90 toneladas. La distribución desigual de una carga se contrarresta con cambios en el tamaño relativo de la superficie de las extremidades. Las diferencias en tamaño quedan registradas en las ignitas, pudiéndose asociar el estudio de la teropodia con diferentes posiciones del centro de masas. Cuando las extremidades posteriores soportan la mayor parte del peso, el centro de masa se sitúa en una zona más posterior. Este caso se da en las vías de paso estrecho. Es el ejemplo de saurópodos como Diplodocus. Si el peso está más repartido entre extremidades posteriores y anteriores, el centro de masa se sitúa en posición anterior. Este es el caso de los tramos de vía ancha como Brachiosaurus. Las diferencias de tamaño se relacionan con la mecánica de los saurópodos. Vías más estrechas corresponden a saurópodos con una condición de bipedalismo, mientras que vías anchas se asocian con un cuadrupedismo más marcado. Un animal cuadrúpedo terrestre, como lo fueron los saurópodos, alcanzan su mayor estabilidad cuando presentan 3 puntos de contacto con el suelo. Biomecánicamente, su cuerpo está en un estado estable de equilibrio gracias al denominado triángulo de estabilidad. Durante la locomoción, el centro de masa debe recaer dentro del triángulo de equilibrio. Los macronarios no titanosauriformes, con rastro de vía estrecha, presentan un triángulo que se ha calculado uniendo los centros del par de pies trasero con el centro del pie izquierdo delantero, teniendo en cuenta un avance de la extremidad anterior derecha, mientras que el centro de titanosauriformes, de vía ancha, presenta el triángulo de estabilidad correspondiente a un avance de la extremidad anterior izquierda. En estos casos vemos como los triángulos resultantes son prácticamente isósceles, siendo incluso el primero casi rectángulo. Los ejes centrales quedan incluidos en cada uno de los triángulos, pero en el caso de los titanosauriformes esto ocurre en mayor medida. Existe una correlación positiva entre la masa del cuerpo y una posición más anterior del centro de masa, de modo que cuerpos con mayor masa presentan un centro de masa más craneal. La evolución de volúmenes y tamaños más grandes también se asocia con cuellos más largos, de forma que los saurópodos con posiciones bípedas llegaban a zonas de gran altura para alimentarse. En cambio, los saurópodos más pesados y cuadrúpedos suplían esta condición con cuellos más largos que les permitiese alcanzar estas zonas elevadas para alimentarse. El centro de masas posterior es la condición primitiva en Saurisquia, en el Triásico medio, asociado con la evolución del bipedalismo en varios linajes de dinosaurios. Un cambio a centros de masas más anteriores coincidió con la evolución del cuadrupedismo a partir del Triásico tardío. Este cambio es más llamativo en saurópodos más grandes del Jurásico tardío como Camarasaurus o Sauroposeidón.